Buenas tardes, bienvenidos. Un minutito y ya comenzamos. Bienvenidos a todos. Comparto pantalla. ¿Se está viendo ahí la pantalla compartida? Perfecto, entonces. Bien. Bueno, en el día de hoy vamos a estar viendo context. Bien, vamos a arrancar con ese tema porque también es un tema bastante complejo, bastante, no tan complejo, digamos, cuando se entiende, pero al principio pueden surgir, digamos, dudas y puede costar entenderlo, así que vamos a arrancar viendo context y sobre el final vemos si podemos revisar el foro de debate, si no después lo respondo cualquier cosa que encuentre asincrónicamente. Les comento después cómo vamos a seguir respecto a la semana que viene. Y si hay alguna duda que vaya quedando, como vamos a estar trabajando con cosas que ya venimos trabajando respecto, no sé, de Firebase y demás, si de repente al estar viendo lo de context quedó alguna duda, ahí pueden preguntar también, y si no, sobre el final repasamos algún concepto de Firebase o algo que por ahí no hayamos repasado en la clase y queden dudas. Bien, pero vamos a arrancar con context, así lo podemos ver tranquilos y le dedicamos la energía, la mayor parte de la energía a eso. Bien, bueno. No sé a qué te referís, Maxi, con más de diseño. Si querés explayarte un poquito más, no hay problema. Bien, vamos a... Mientras yo avanzo y anda respondiéndome por ahí. Un poco más de CSS. Sí, a ver, durante el curso no vemos CSS, o sea, vemos lo que es más que nada la introducción respecto a cómo usar los selectores y demás y cómo aplicarlos en React. Em, Voy a tratar de, después le comento cómo vamos a seguir la semana que viene, de ver algún componente más de React Bootstrap que podamos aplicar. Si llegamos no tengo problema, pero no te quiero mentir tampoco en decirte que vamos a ver un montón más de CSS porque no está dentro de los planes, digamos, pero sí por ahí, si llegamos a ver a aplicar un componente más de Bootstrap o algo, no hay problema. Por eso la idea es poder cerrar ya hoy lo que corresponde a esta clase, que es context, y dejar una clase más como para dar algún tema más dentro de lo que puedan entrar en esa clase. Bien, bueno, voy a avanzar con context, después sobre el final les comento cómo vamos a hacer la semana próxima. Bien, supónganse nosotros teníamos esta aplicación
que, si no recuerdo mal, habíamos hecho el login. Acá no sé qué pasó. Bueno, ahí porque creo que había corregido registro y no login, me parece. Un segundito, vamos a corregir esto. Sí. Bueno, vamos a recargar, a ver. Ahí está, perfecto. Bien, nosotros nos logueamos. Bien. Imagínense que nosotros nos logueamos, creo que habíamos visto en el registro, si no recuerdo mal, el useNavigate. Bien, vamos a aplicar el useNavigate en el login. ¿Se acuerdan? El useNavigate lo usábamos para redirigir. Entonces lo importábamos, luego declarábamos una constante utilizando el hook dentro del componente. Bien, la constante navigate. Y entonces cuando el login sale exitosamente, acá podemos poner un if. Ahora vemos el caso de éxito. Hacemos un useNavigate, no sé, a la home, por ejemplo. Bien, si el usuario se loguea exitosamente, lo mandamos a la home. Y esto lo ponemos acá. Bien. Entonces tenemos este caso. Hacemos que el usuario se loguee exitosamente, nos redirige a la home. ¿Qué pasa con el menú? Bien, acá el menú, fíjense que... Esperen que voy a hacer esto así para que se vea mejor. Bien, fíjense el menú que nos quedan con las opciones de registro, la opción de ingresar, e inclusive nosotros podríamos decir, no sé, yo quiero que el alta de productos lo hagan solo usuarios que se hayan autenticado previamente. Entonces, si el usuario no está autenticado, yo quisiera que no aparezca esa opción. Bien, ¿cómo tendríamos que hacer hoy? ¿Cómo hoy con lo que nosotros conocemos podemos hacer eso? Y esto es un ejemplo, ¿no? Obviamente, cambiar las opciones de menú de acuerdo a si el usuario está logueado o no. Bien, todo se resume a usar de manera adecuada los estados y las propiedades. No hay mucho más que eso. Entonces, nosotros teníamos una app JS, que este app JS, que era nuestro componente principal, inyectaba al navbar, bien, que se va a encargar de mostrar las opciones de menú, y por otro lado, inyectaba al componente, a través de public, al componente correspondiente, como puede ser el componente de login. Bien, cuando viene barra ingresar, inyecta login. ¿Qué se da acá? Yo tengo este componente, que es en donde está el formulario de login, que cuando el usuario accione en ese componente y se valide en Firebase y demás, tiene que modificar algo, y que ese algo tiene que repercutir en este otro componente que es el navbar. Bien, o sea, yo tengo la acción de login acá, pero el navbar, por ejemplo, necesita enterarse cuando el usuario se logueó para poder modificar lo que está mostrando. En el medio de esos dos componentes, el que está es el componente app. Bien, entonces, si yo a través de un estado le disponibilizo a nav un estado para que navbar sepa si el usuario está logueado o no, y por otro lado le disponibilizo al componente login una función para que pueda modificar ese estado, yo podría tener un estado que comunique ambos componentes. Bien, que eso es lo que vamos a hacer. Hasta ahora no estamos viendo context, estamos viendo la solución como sería con lo que conocemos hoy día. Entonces, si yo creo un hook de estados, bien, que se llame, por ejemplo, login set login, y un useState de esto que por default esté en false, por ejemplo, usuario por default esté deslogueado. Y entonces ahora le digo a navbar, bueno, a navbar yo le voy a mandar una prop, que vamos a llamarla login, que va a ser true o false. Si login vale true, significa que el usuario está autenticado, que el usuario se logueó exitosamente. Si login vale false, significa que el usuario no se logueó. Navbar entonces ahora va a recibir una prop, ¿bien? Esa prop va a ser la prop login. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, si login es true, yo quiero mostrar estas opciones en el login. Bien, el usuario significa que ya está logueado. Si el usuario ya está logueado, bueno, el inicio lo podemos mostrar siempre. Vamos a hacerlo así. Si el usuario ya está logueado, no sé, le voy a mostrar el contador y el dropdown para dar de alta productos. Bien. Ahora, cuando login sea false, significa que el usuario no está logueado,
le voy a mostrar el registro y el menú de ingreso, ¿bien? Para que justamente se pueda loguear. Entonces, de acuerdo a este estado, mejor dicho, de acuerdo a esta prop, va a mostrar una opción de menú o no. Esa prop la va a heredar a través del estado de app. Hasta ahí, bárbaro. Yo ahora voy a terminar de explicar todo y ahora repaso. Hasta ahí, bárbaro. Navbar ahora va a saber y va a mostrar cosas de acuerdo a si el usuario se encuentra logueado o no. ¿Bien? Pero ahora viene otra parte, que es cambiar el valor de ese estado cuando el usuario se loguea. Entonces ahí yo tengo que llegar al componente login, para lo cual tengo que ir al componente public, pasarle a public la función para poder cambiar el estado login. Entonces le paso setLogin como prop. Public va a recibir esa función como prop y se la va a tener que pasar al componente login para que login pueda cambiar el estado. Y login entonces también va a recibir eso como prop. ¿Bien? Y ahora sí va a decir, bueno, antes de redirigir, cuando el usuario se logueó exitosamente, cambiamos el estado a true. Entonces, este setLogin, que se recibe como prop, que lo envía public, que también lo recibe como prop, que lo envía app, ¿bien? Y que es la función para modificar el estado de login. Entonces yo ahora, fíjense, tengo inicio, registro, ingresar, ya no tengo contador ni productos. Si yo voy a ingresar y me logueo exitosamente, cambian las opciones del menú. ¿Bien? Lo hicimos sin nada nuevo. Lo hicimos con lo que ya conocíamos. ¿Cuál es el problema acá? Lo que pasa acá es que fíjense que tenemos un estado a nivel app que se empieza a propagar a través de propiedades a distintos componentes, o la función para modificar ese estado se propaga a distintos componentes como prop. Bien, lo cual no está mal. Está bien, esto es una solución viable, factible. El problema es que esto es poco escalable. Entonces hay pequeños componentes que nosotros hacemos que está perfecto pasar un estado como prop o pasar una función para modificar ese estado como prop, pero ya cuando es algo muy macro, no conviene hacerlo de esta manera. Fíjense lo siguiente, imagínense que yo ahora digo, bueno, el botón editar solo lo quiero mostrar en usuarios que estén logueados, que estén autenticados. Tengo que hacer lo mismo, tengo que venir acá y ahora pasarle login ¿a quién? Al componente productos, ¿bien? De este componente de acá, producto, que es el que termina llamando productos, que es el que lo termina llamando home. Ahora vamos a ver el caminito. Imagínense que yo este botón lo quiero mostrar solamente para usuarios autenticados. ¿Bien? Entonces ahora tengo que venir acá y decir, bueno, a ver, public. Yo a public, ahora aparte de la función le tengo que pasar el login, el estado. ¿Bien? Entonces vengo a public. Public va a recibir el estado. Y ahora tengo que ir al home. Y al home pasarle el estado. Entonces voy a home. Voy a home. Home ahora recibe el estado. Y ahora tengo que ir a productos y pasarle el estado. Entonces vengo a productos y le paso la prop. Bien. Vengo a productos, recibo la prop. Pero ¿dónde está el botón? El botón está dentro de producto, que se resuelve en cada iteración del mapa. Entonces ahora tengo que ir a producto y pasarle también el login. Y ahora producto recibe esto y recién acá lo uso y digo, vos te vas a mostrar solamente cuando login sea true. Vamos a recargar. Me logueo. Ahí se muestra al editar. Y si recargo, obviamente cuando yo recargo, se pierden todos los valores de estados y demás, ¿no? Ahí no se muestra. ¿Bien? O sea que funciona. Ahora fíjense lo que pasa. Yo pasé este estado a través de public. Public se lo pasó a home. Home se lo pasó a productos. Producto se lo pasó a producto.
empieza a ser una maraña de propiedades. Fíjense cuántos componentes hubo en el medio en una aplicación muy chica para pasar un estado prácticamente de una punta a otra punta de la aplicación. ¿Se entiende hasta acá? O sea, ¿se entiende cómo con lo que conocemos hicimos este cambio de visualización de acuerdo si está logueado o no? Y por otro lado, ¿cuál es el problema que tenemos? Bien, entonces voy a hacer lo siguiente. Mir, esto vamos a poner context parte 1. Listo. Bien. Este es el problema que tenemos entonces, ahí ya dejé el código para poder subírselos, que básicamente podemos resolver todo con lo que tenemos, lo podemos hacer. ¿Es lindo? Y la verdad que no, porque empieza a viajar propiedades, imagínense una aplicación más grande donde aparte de login puedo necesitar otras cosas, ¿bien? Que se comparten entre varios componentes y empiezan a viajar por todos lados y hay un componente que me setea un estado, bien, medio perdido, entonces se empieza a ser bastante complejo y bastante poco administrable, bien. Entonces vamos a volver todo para atrás. Tanto no, esto lo vamos a dejar. Producto está, public está, home también, productos y navbar. Aunque navbar, dejémoslo ahí. Me va a servir. Bien, bueno, ahí se está viendo, perfecto. Entonces, ¿qué ofrece React para este tipo de cosas? Bien, cuando nosotros necesitamos tener ciertos estados, cierta información, digamos, compartida entre varios componentes. Bien. Lo que nos ofrece entonces acá React es la posibilidad de generar un contexto. Un contexto va a ser algo que comparten varios componentes. Bien, va a ser como un estado que varios componentes van a compartir y que, digamos, estos componentes lo van a compartir como si fuese un estado, ¿cómo lo explico? Como si fuese un componente que tiene un estado que puede ser compartido por otros componentes. Bien, ahora al mostrarlo un poquito se va a entender mejor. Entonces, para esto context lo que hace es tener un contexto, tener un provider y tener se me fue. Un contexto, un provider y un consumer, ¿bien? O varios consumers, perdón, que son consumidores, ¿bien? Entonces vamos a venir acá, vamos a crear un nuevo directorio que va a ser context, le vamos a poner context, ¿bien? En ese directorio lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear un new file, ¿bien? En donde vamos a crear el out context.jsx. Perdón, una cosa importante. Yo le pongo out context porque este que vamos a crear de ejemplo es para manejar lo que es autenticación, ¿bien? Pero puede haber varios contextos en una misma aplicación React, ¿bien? Y los nombres los pueden poner ustedes. Pueden poner Pepe si quieren. Se le suele poner context, ¿bien? Como para identificar que justamente es un context, pero en sí le pueden poner los nombres que ustedes quieran. Entonces, para crear un context, lo primero que vamos a hacer es un import React from React. Y lo segundo que vamos a hacer es un const que lo vamos a exportar de
outContext, porque así decidí llamarlo, que va a ser el resultado de react.createContext. ¿Bien? Ahí estamos creando el context. Lo segundo, que se pueden hacer en archivos separados, o en este caso lo hacemos juntos, es crear un provider para este context. ¿Bien? El provider va a ser un componente y va a ser el que provea los estados y funciones para modificar ese estado a los consumidores. ¿Bien? Entonces yo acá puedo generar un provider que lo voy a llamar outProvider. Esto va a tener un export default de outProvider. Acá, perdón, me olvidé de poner const. Ahí está. Y el provider, como dije, va a ser un componente. Entonces va a tener un return con un JSX dentro. Pero tiene una particularidad este JSX. Este JSX va a ser un provider de este contexto. Entonces lo vamos a crear de la siguiente manera. Va a ser un tag que va a tener menor outContext.provider. Esto le dice a React que este es un provider del contexto. Como dije, el provider es como un componente, tiene estados, ¿bien? Entonces ahora yo lo que puedo crear es un estado, ese mismo que habíamos creado en app, ¿bien? Llamado login, que por default arranque en false. Ahora vamos a ver después cómo manejamos eso. Bien, entonces yo acá creo un estado, el estado login, y la función para modificar ese estado. Bien, y lo siguiente que voy a hacer es crear, o sea, esto yo lo podría ya disponibilizar a los consumidores de cómo está. De la siguiente manera, yo puedo decir acá value, dentro del tag provider, ven acá, value, y acá digo login, set login. Bien. Y esto hace que cualquiera, va entre llaves tipo objeto. Esto hace que cualquiera después pueda acceder a esto. O sea que desde afuera, ahora vamos a ver desde dónde, se puede acceder a este estado login y set login. Bien, en este caso, a mí no me gusta ya de entrada, o sea, o directamente disponibilizar el estado, sino lo que vamos a hacer son dos funciones de handler, bien, vamos a llamar handler login. Ahora van a entender por qué, o sea, ahora así como está no tiene ningún sentido, pero en 5 minutos sí. Entonces, cuando se llame a esta función, yo voy a setear el estado login a true. ¿Bien? Y handler logout, que cuando se llame a esta función, yo voy a setear el estado, pero a false. ¿Bien? Entonces acá, en lugar de disponibilizar setLogin, disponibilizo esas dos funciones y el estado sí lo voy a necesitar. Ahora van a ver por qué. Disponibilizo el estado y disponibilizo dos funciones para modificar ese estado. Entonces, ¿esto qué significa? Que el provider le va a dar a los consumidores, que ahora vamos a ver cómo lo llamamos, este estado login y estas dos funciones. Desde afuera van a poder acceder. Imagínense que yo acá creo la función Pepe. ¿Bien? Bueno, la función Pepe es como privada. Es decir, yo a Pepe la puedo llamar desde acá. ¿Bien? Pero no la voy a poder acceder desde los consumidores. Si yo quisiese que un consumidor pueda acceder a Pepe, lo tengo que colocar dentro de value. Todo lo que puedan acceder los consumidores tiene que estar declarado en value. Si no está declarado en value, el consumidor no puede acceder ni a ese estado ni a esa función. Son privados. ¿Bien? Yo voy a hacer de nuevo todo el ejemplito como para que más o menos se entienda y después repaso. Porque si no, no se va a entender. A ver, el provider tiene que inyectarse en alguna parte del código. No es que mágicamente React sabe dónde, porque los que sabemos dónde queremos que aplique un provider somos nosotros. Como dije, podemos tener más de un context en una aplicación. Entonces, si yo, por ejemplo, para lo que estamos haciendo, que es guardar el estado de la autenticación, yo quiero que ese estado se comparta en toda mi aplicación.
quisiera que cualquier componente de mi aplicación pueda acceder al dato de si se está logueado o no se está logueado. Pero a veces podemos crear context que lo comparten ciertos componentes, no toda la aplicación. En este caso, como yo sí quiero que se comparta en toda la aplicación, lo que voy a hacer es venir al componente app y voy a decir acá, voy a encerrar todo el resto de los componentes dentro del out provider que nosotros acabamos de crear. ¿Bien? O sea, lo que significa es que cualquier componente que esté dentro del out provider va a poder acceder a esta información. ¿Ah? De nuevo, cualquier componente que esté acá adentro puede acceder a esa información. Supónganse que yo Navbar lo dejo fuera. Bueno, Navbar no podría acceder a ninguno de estos estados ni funciones. Lo cual yo no quiero porque yo justamente necesito que Navbar pueda acceder. Entonces lo tengo que meter por dentro. ¿Bien? Si yo hago esto se rompe todo. Fíjense. Pero no va a tirar un error. ¿Está? ¿Por qué? Al inyectarse, esto es lo que llaman que nosotros vimos componentes de orden superior. Es un componente que tiene un tag de apertura y cierre y lo del medio lo recibe en una prop llamada children. Bien, entonces esto no está tirando un error, sino que lo que nos falta es decirle a este out provider que reciba la prop children y entonces en el medio, bien, del out context provider imprima todo lo que le llega en children. Entonces, básicamente lo que pasa acá es, todo esto le llega a este componente outProvider en children. Lo toma, declara el outContext.provider e imprime en el medio lo que le llegó en children, que es todo esto. Hasta ahí lo que hicimos fue declarar context y provider. Bien, voy a seguir un cachito más y después repaso porque quiero que terminen de ver el ejemplo funcionando o un primer ejemplo funcionando. Hasta ahí, como decía, lo único que hicimos fue crear un contexto y crear un provider. El provider provee estados, provee funciones, pero esos estados, esas funciones hay que manipularlo. Entonces vamos al login y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, pero ahora usando un context. En el login, lo que voy a necesitar yo es que cuando el usuario se loguea, justamente, modificar ese context. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos para acceder a ese context? Lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Vamos a venir acá y vamos a decir context es igual a use context y acá el nombre de nuestro contexto. Nuestro contexto se llama out context. ¿Bien? Entonces voy a decir out context. Vean que acá me hace el import. ¿Ven? Ya al tener ese contexto, yo puedo acceder a cualquier función o estado que me proveyó el provider. O sea, a login, handle login y handle logout. Entonces voy a venir acá y voy a decir, cuando todo salga bien, hace context.handle login. Y esto va a estar llamando a la función handle login del provider, que lo que hace es cambiar el estado a true. Bien. Eso por el lado del del login, perdón. Y lo siguiente vamos a hacer es el navbar. Bien, en navbar, ¿se acuerdan? Si está logueado mostramos una cosa, si no, no. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a venir acá. Yo después ahora les voy a mostrar también otra forma de hacerlo. Context va a ser igual a use context. No. De out context. Entonces acá tenemos el context. Y el context que proveía, fíjense acá. Login, que es el estado. Entonces acá yo puedo decir context.login y acá puedo decir context.login. Vamos a volver un cachito a probarlo. Handle login is not a function. Algo está fallando.
A ver. Value sí, y acá. Ah, porque creo que lo escribí mal, ¿no? Ah, le puse handler. Ahí estoy mareado, está bien. Ahí está. Vamos a cambiar acá. Vamos a hacer primero que funcione y ahora repasamos. Entonces vengo acá. Bien. Fíjense cómo cambió el menú. Logramos lo mismo que teníamos antes, pero ahora no hay tanta prop dando vuelta. ¿Se entiende? Sino que tengo el proveedor del context, que es el que administra el estado, y por otro lado, componentes que se van suscribiendo o que se van trayendo ese contexto y pueden disparar acciones sobre ese contexto. Entonces acá no tengo en el app.js la necesidad de tener un estado que pase como prop, como prop, como prop, sino que directamente en el componente me puedo traer el contexto y puedo acceder a esa info. Imagínense ahora lo mismo que habíamos hecho en producto, y ahora sí hago esto nomás y paro. Esto, que se acuerdan que hicimos un montón de pasaje de información entre props, bueno, esto ahora se resuelve mucho más fácil. Vengo acá y digo context es igual a use context de out context, y vengo acá y directamente digo sí, context.login es true, mostrar el botón. Bien, entonces, bueno, ahí va a mostrar el botón, y si login es false, no muestra el botón, y si yo vengo acá y le doy ingresar, muestra el botón. Bien, entonces fíjense que para esto no tuve que estar pasando propiedades por un montón de componentes, sino que directamente tengo centralizado a través de un provider, disponibilizo lo que yo quiero, y los consumidores, que son estos, acceden a esa info o acceden a funciones para modificar ese contexto, bien, sin necesidad de estar haciendo un pasaje de propiedades por un montón de componentes. Bien, entonces vamos a hacer un repaso y volvemos de cero. Y obviamente preguntan ahora, hacemos el repaso y si quieren después preguntan. Entonces, tenemos un contexto. ¿Bien? Un contexto se compone de un contexto que se crea con el createContext. Acá se le puede pasar información por default a ese contexto. ¿Bien? Al contexto, o sea, como un objeto a nivel contexto. Después tenemos un provider. El provider es el que va a proveer, ya sea funciones o sea estados, a los consumidores a través de ese contexto. En este caso, el provider tiene un estado login, una función handler login, una función logout, ¿bien? Que las disponibiliza a sus consumidores porque las tiene declarada en value. Si yo no las declaro en value, ningún consumidor va a poder acceder a nada de todo esto. ¿Bien? O sea, por ejemplo, Pepe no lo puedo acceder desde login o no lo puedo acceder desde Navbar. Para crear este provider es el tag outContext.provider. ¿Bien? Y ahí se crea el provider. Este provider que se exporta, hay que inyectarlo en algún lugar del código. ¿Dónde se va a inyectar? Depende del context que estemos creando. En este caso nosotros estamos creando un context que es para toda la aplicación, por eso yo lo inyecto en el app.js. Pero si yo de repente quisiese que este context se comparta solamente, no sé, entre registro y login, por ejemplo, bien, bueno, lo voy a tener que inyectar acá y estas dos rutas las voy a tener que dejar dentro de ese context. Bien, el context no es que siempre se hace a nivel de toda la aplicación, sino que podemos tener pequeños contextos que compartan información entre varios componentes. Tampoco la idea es llenar de contextos la aplicación porque no se entiende nada. O sea, de nuevo, el pasaje de estados como props entre componentes es válido. Cuando tenemos que pasar uno o dos componentes lo hacemos como prop y chau. Ya cuando empieza a haber muchos componentes en la cadena o mucha cantidad de props, bueno, conviene pensar en la solución del context. ¿Bien? Entonces el provider va a abarcar todo eso. Cualquier componente que esté dentro de este provider va a poder acceder como consumidor a estados y funciones de ese provider.
Como navbar, ¿bien? Navbar, fíjense que queda ahí adentro, puede hacer un use context, que vendría a ser el consumidor. El use context es un hook propio de React, ¿bien? No decimos use context, decimos el context sobre el cual queremos ser consumidores, digamos. Bien, esto nos da un contexto y ese contexto que tiene lo que nosotros disponibilizamos acá en value. Bien, por eso yo puedo venir y hacer un context.login. Bien, lo mismo pasa en login, fíjense. Bien, lo mismo pasa acá en login, como lo usamos con un use context y accedemos a la función de handle login. Bien, ¿se entiende? Eso se puede usar también para un input que busque productos para sacar el input del home y llevarlo al navbar. Sí, podría llegar a meterlo en un context, sí. ¿El context siempre se aplica en roots? No, no necesariamente. Lo puedes aplicar en cualquier parte de tu aplicación. O sea, el context no tiene nada que ver con las rutas. Bien, son componentes de React los que quedan dentro del context. En el caso del logout, ahora vamos. Si se entiende hasta acá, avanzo. Bueno, avanzo. ¿Cómo sería el caso del logout? Que estaban preguntando por ahí. Bueno, el caso del logout, nosotros acá tenemos... tenemos el naplink, ¿bien? Entonces, supónganse que vamos a hacer el salir, ¿bien? Para justamente desloguear al usuario. ¿Cuándo hacemos el salir? Solamente cuando el usuario está logueado, ¿bien? Si no está logueado no tiene sentido. Entonces, lo ponemos acá en el naplink, por ejemplo. Bien, bueno, en naplink no vamos a hacer una redirección a una ruta. Lo único que vamos a capturar en el caso del salir es el click, ¿bien? Entonces acá vamos a capturar el evento onClick. Y al capturar el evento onClick queremos llamar a una función que es la función handleLogout de el context. Entonces, ¿cómo hacemos? Context.handleLogout. Bien, y esto lo que va a hacer es llamar a esta función que va a cambiar el estado que estaba en true a false. Si venimos acá, vamos a ingresar, nos logueamos. Algo rompió. Two different states. A ver si rompí algo por acá. Sí, algo me gusta. Cannot update component browser, will render in component navbar. Ah, perdón. Estoy haciendo huecos. Ahora sí. Estaba llamando dentro de un evento con paréntesis, ¿bien? Esto no es viable. Es como los eventos cuando los llamábamos dentro de componentes que no podíamos poner paréntesis. Bueno, ven, ahí cambió, y si yo le doy salir, ahí cambia, ¿ven? Y como cambió el estado, este botón que estaba visible ahora está oculto. O sea, no es que solo cambió el navbar, sino que todo componente que esté usando ese estado, ¿bien? Refresca o updatea su comportamiento. Es como un estado centralizado. ¿Qué pasa con el context o con los estados en general? Fíjense, yo le doy ingresar, bien, pero yo le doy F5 a la página y se pierde todo. ¿Ven que se pierde?
Bueno, esto es porque los estados en React no tienen persistencia, o sea, persisten hasta que actualizamos la página. Actualizamos la página y murieron, ¿bien? Entonces, lo que se suele combinar con el context es, se lo suele combinar con algún mecanismo de persistencia propio del navegador, como puede ser un local storage o como puede ser un session storage, ¿bien? La diferencia está en que el local storage uno puede cerrar el navegador, volverlo a abrir y persiste, mientras que el session storage, cuando uno cierra el navegador y lo vuelve a abrir, o sea, perdón, cuando uno cierra el navegador, se muere todo el session storage. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para persistirlo, por ejemplo, en un local storage? Bien, un session es lo mismo. Entonces vamos a venir acá y lo que vamos a decir es que cuando el usuario se loguee, vamos a llamar al local storage.setItem. Bien, y no sé, seteamos. Es un par clave valor, como si fuese una cookie. Para la clave login voy a setear el valor true. Bien. Cuando el usuario se desloguea, lo que hago es un local storage.removeItem. Login. Bien, lo elimino, pues se está deslogueando. Entonces lo elimino. Y el estado por default ahora ya no va a ser false. Va a depender de lo que esté persistido en el local storage, porque cuando se carga la página, toma este estado por default, porque acuérdense que cada vez que yo le doy F5, muere todo el context. Entonces, voy a evaluar el valor del local storage. Entonces voy a decir, si local storage.getItem login tiene algo, bien, que va a ser true, tomo ese valor como default. Entonces el useState va a tomar como default true. Y si no existe getItem, me va a dar un undefined. Bien, no existe porque, por ejemplo, me deslogué, entonces al desloguearme lo eliminé. Tomo false. Bien, entonces, si existe, tomo el valor que tiene. Si no existe, tomo false. Venimos acá. Los local storage y los session storage ustedes los pueden ver en application. Perdón, acá, local storage o session storage. Bien, fíjense que ahora está todo vacío. Clic derecho, refresh, está vacío. Vamos a ingresar, le damos clic en ingresar y fíjense que ahí tienen el local storage con la clave login en true. Bien, si yo recargo la página, ahora se mantiene. ¿Por qué? Porque el estado se creó con el default del local storage. Bien, si yo pongo salir, se eliminó el local storage. Y si yo ahora recargo la página, ya no se mantiene porque esto no existe al crearse, entonces toma false. Bien, entonces todo aquello que nosotros querramos persistir cuando el usuario recargue la página, lo tenemos que almacenar en un local storage o en un session storage. Hay otras bases de datos como IndexDB y demás, pero las de mínima son local storage y session storage. Bien, eso nos va a permitir a nosotros persistir esa información por más de que la página se recargue. ¿Está? En el caso de que el usuario tenga un tiempo de inactividad, ¿cómo seteamos el logout para el tiempo de inactividad? Y ahí ya tenés que hacer alguna lógica, nada, por ejemplo, lo puedes hacer a nivel root, bien, o a nivel app, cosa de que cuando el usuario se vaya navegando, se vaya moviendo de una ruta a otra, validás ese tiempo de expiración y lo redirigís a un login, digamos, un barra ingresar. Se suele hacer en el app JS o en el public, en este caso, donde nosotros tenemos las rutas, que es un lugar central para que si el usuario cuando quiera navegar, si expiró la sesión, lo redirijas. El tiempo de expiración y demás va a depender mucho del backend que estés utilizando. Hay backend que tiene un tiempo de expiración más corto, otros un tiempo de expiración más largo. Entonces depende mucho del tiempo de expiración del backend que utilices. Local storage es de alguna librería, hace falta hacer un import. No, local storage es nativo de JavaScript. ¿Hasta acá se entiende?
Bien. Vamos a ir al login otro cachito. Vamos a ir al registro, que nosotros habíamos hecho algo. Ok, habíamos hecho lo del alert custom. El out context, ¿qué cosa, Pablo, del out context? El out context es un contexto que yo definí llamar out context, le pueden poner el nombre que quieran. Bien, es un context, por eso se crea con react.createContext. Y el provider es el que provee estados y funciones para trabajar contra ese context. Bien, se llama outContext porque yo le quise poner outContext, pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran. De nuevo, un contexto es algo que comparten varios, como un estado que comparten varios componentes. ¿Se entiende o no? Claro, exactamente. Está bien lo que acotó ahí Mariano. Pablo, confírmame si era eso o tenés alguna otra duda. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Entonces, bueno, les decía, vamos a hacer... tenemos unos outcounts para el login de usuario. Dentro del mismo outcount pueden definir la cantidad de estados que quieran. No conviene mezclar estados de autenticación con otro tipo de cosa. Conviene crear dos contextos diferentes. ¿Bien? Es como un componente, tienen un objetivo claro. ¿Se puede? Se puede. ¿Es bueno hacerlo? No. O sea, si es un outcontext, que tenga cosas de autenticación. Si vos querés un contexto para otro tipo de información, crea otro contexto. Si lo metés todo junto, va a funcionar, pero no está bueno. La carpeta context depende, sí, depende si tienen varios contextos o no. Bien, sí, pero sí, pueden tener varios, sí, pueden tener varios. Bien. Bueno, avanzo un cachito y si no me dice. Mientras, igual lo único que voy haciendo es meter este alert custom que habíamos hecho en el registro. Bien. ¿Por qué usamos local storage en lugar de session storage? Porque queremos que persista cuando se cierra el navegador y se vuelve a abrir. Lo podemos hacer persistir o no. Por eso, si nosotros queremos que no persista, usamos session storage. Si queremos que persista, usamos local storage. Ahí, depende el objetivo que tengamos. Vamos a hacer esto así, esto así. Bien, acá lo único que estoy haciendo es copiando lo que habíamos hecho para el registro. ¿Se acuerdan que habíamos usado lo del alert? Bien. Uso lo del alert, perfecto. Y me está faltando algo por acá. Esperen un segundito, estoy medio mareado. Está. Alert set alert, perfecto. El custom está. Sí. Entonces acá nosotros habíamos hecho lo de los error message, que lo sacábamos de un utils. Entonces lo vamos a sacar de acá, pero ahora este utils le vamos a exportar el... Ah, lo teníamos ya, lo de login. Login message, ahí está, perfecto. Y nosotros seteábamos el mensaje cuando salía todo bien, que sería en este caso cuando se loguea, o seteábamos un mensaje cuando había algún error. Bien, que sería este caso
que en lugar de registro es login. Entonces vamos a venir acá, vamos a ir a ingresar, vamos a poner cualquier cosa, a ver si nos muestra el error. Perfecto, el email no existe. Bien, ahora vamos a mostrar uno real. Ah, y acá no me acuerdo si lo habíamos hecho. Sí, setTimeout. Vamos a hacer un setTimeout. Bien, para que se muestre un ratito el mensaje y después redirija. Bien, ahora van a ver por qué todo esto. Entonces, si yo hago esto, gracias por, bueno, ahora cambiamos, gracias por registrarse y redirigió. Bien, bueno, hasta ahí nada, lo mismo que hicimos la clase pasada. Vamos a cambiar este mensaje. Este mensaje, en lugar de ser gracias por registrarse, va a ser bienvenido /A. Y acá queremos poner el nombre del usuario. Bien. Ahora, el nombre del usuario no lo tenemos en el user, pues se acuerdan que el nombre del usuario no se guarda en la autenticación, sino que se guarda en la base de datos. Yo tengo que poder ir a la base de datos, traerme, bien, el documento que se corresponde con este usuario logueado, y ahí voy a poder obtener el nombre. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro de este if vamos a decir const user va a ser igual a await de Firebase .firestore .collection y vamos a ir a la colección usuarios, si no recuerdo mal, usuarios. Bien, y sobre esa colección yo quiero hacer un get, pero no me quiero traer toda la colección, me quiero traer un solo usuario. Para eso Firebase nos provee de un método que es el método where. Bien, en el método where nosotros podemos poner condiciones. Entonces yo acá puedo decir, tráeme aquel documento cuyo, ¿se acuerdan que habíamos guardado el ID del usuario acá en user ID? Entonces digo, cuyo user ID, coma, sea igual a, y acá le ponemos response_user.uid. Este user entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser el documento con la información del usuario, la información que nosotros almacenamos en la base de datos del usuario, que dentro de ese documento, ¿qué tenemos nosotros? El nombre del usuario. ¿Bien? Entonces, no va a llegar, vamos a poner esto así, user document. Bien, el document, ¿se acuerdan que no llega directo a la información, sino que tenemos que hacer el punto data? Entonces, const user va a ser igual a user document punto docs. ¿Se acuerdan que esto sí nos devuelve más de un documento? ¿Bien? Porque nosotros estamos aplicando un where, nosotros sabemos que tenemos un solo posible usuario con este elemento, pero para Firebase le estamos pidiendo cosas de una colección, por ende nos puede devolver más de una. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá es decir, bueno, en .docs tenemos el array de resultados. Como yo sé que solo voy a tener un documento con este dato, voy a tener un solo elemento en el array que está en el índice 0. ¿Bien? Y sobre ese único elemento voy a acceder a data. Data, ¿se acuerdan que es lo que me devuelve la información del documento? Bien, entonces si yo entro acá, bien, si yo entro acá, data me va a devolver la información del documento. Ahí está, me va a devolver esto. ¿Está? Vean que yo tengo más de un documento, entonces de nuevo, Firebase, ¿por qué el índice 0? Porque nosotros sabemos que nos va a devolver un solo resultado. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo una condición que ya nos aseguramos previamente que no se repite. Pero Firebase no sabe eso. ¿Bien? Entonces, sobre ese único documento nos traemos el data, que es esto de acá, y ahí tenemos el atributo name. Entonces yo acá puedo hacer bienvenido user.name. Volvemos acá, vamos a salir, vamos a ingresar, le doy a ingresar, vamos a ver acá, bienvenido, bueno, justo quedó el nombre de Das, bien, que es este de acá, si no recuerdo mal.
o bueno, puede haber varios, sí, pues la mayoría están así. Bien, pero fíjense que entonces de esa manera nosotros pudimos acceder a el usuario que teníamos asociado al ID que se había creado en la autenticación. Bien, solamente metiéndole, agregándole un where en el get de los documentos de una colección. ¿Se entiende? El where es propio de Firestore, sí. Bien. Yo no entiendo cómo hace para buscar el usuario logueado sin mezclarse con otro. No está buscando el usuario logueado. Lo que está haciendo es buscando el usuario que se corresponde con el email y el password que colocaste en el formulario. Si eso te da un caso de éxito, significa que ese usuario se creó y que el password corresponde, te devuelve esto que es el response user. Dentro del response user tenés el ID de ese usuario. Lo que haces acá es ir a la base de datos y buscar el documento, ¿bien?, que tiene ese ID. Cuando hicimos el registro, nosotros, aparte de crear el usuario en la autenticación, creamos en la base de datos de usuarios, o en la colección, mejor dicho, de usuarios, el resto de la información y guardamos el ID del usuario en el documento, que es este user ID que está acá. ¿Bien? Entonces, no está o sea, no tiene posibilidad de mezclarse con nada porque ni sabe qué usuario está logueado ni nada. O sea, va con un mail password, se trae el usuario, con el ID del usuario va a la base de datos y busca el documento asociado a ese ID de usuario. ¿Cómo sería la búsqueda de la home de productos con where like? Bueno, no, imposible, Marcelo. Eso no tiene un like. Puedes trabajar con algo de expresiones regulares, pero la verdad que no tiene una resolución muy linda Firebase en ese sentido. Después, si llegamos, lo vemos y si no, después te comento la solución que hay, digamos. Pero déjenme avanzar un poquito con esto. Bien. Bueno, entonces quiero terminar de cerrar esta idea, que es la siguiente. Bien, ahora imagínense que yo les digo, bueno, pero yo en el menú quiero mostrar el nombre del usuario que se logueó todo el tiempo. Bien, acá imagínense que en lugar de salir, meterlo así nomás, después hacemos una fotito de perfil, nos hacemos algo, y yo acá quiero mostrar algo de información del usuario, que en este caso voy a mostrar el nombre para que sea algo sencillo. Bien. Entonces, como yo quiero mostrar eso, necesito otra vez llevar información del login al navbar. Bien, entonces ahí vuelve a aparecer el uso de context. Entonces yo puedo venir a context, podría meter todo en un estado. Vamos a propósito a hacer 2 estados para que vean que se puede. Entonces yo acá voy a decir, no sé, const user, set user. La idea es que user sea un objeto, bien, que ahora lo vamos a poner vacío, después vemos qué hacemos con storage y demás. Y cuando el usuario se loguea, bien, lo que hacemos es, vamos a recibir user data como parámetro y vamos a hacer un set user con esa user data. Y cuando el usuario se desloguea, vamos a hacer un set user de un objeto vacío. Bien. Bien, entonces, user lo vamos a disponibilizar. Bien, porque lo vamos a usar ahora. Entonces, en el login, ahora cuando yo hago el handle login, le voy a pasar el user, los datos del usuario, porque ahora vean que handle login recibe eso como parámetro. Entonces se lo paso. Lo va a guardar en un context. Si lo guarda en un context, ¿qué significa? Que yo puedo venir al navbar y ahora puedo mostrar esa información. Bien, vamos a ponerlo por acá. Decimos, si
context, por ejemplo, punto login, porque sabemos que tiene que estar logueado el usuario para tener esa información. Vamos a mostrar un div que sea hola. ¿Y cómo va a ser esto? Context.user.name. Vamos a salir porque por ahí quedó algún estado mal. ¿Ven? Hola. Y ahí accedí. ¿Tá? Entonces, de nuevo, fíjense que acá nosotros estamos compartiendo info entre un lado y el otro. Y después, si lo queremos persistir, es lo mismo que hicimos antes. Bien, si yo quiero persistir esto con una salvedad que ahora vamos a ver. El local storage y el session storage no almacenan, o sea, lo único que almacenan son strings, bueno, en este caso booleanos. Vamos a poner así, user. Entonces yo no puedo hacer esto, no puedo hacer un local storage set item de user data. Porque user data es un objeto y el session y el local storage no almacenan objetos. Yo lo tengo que almacenar como si fuese un string. Entonces hay un método en JavaScript que se llama JSON Stringify, que lo que hace es tomar un objeto y transformarlo en un string. Entonces yo lo voy a guardar en el local storage como un string. Bien. En el caso del logout, tendría que hacer un remove item, ahí es igual que el anterior, no cambian nada. Entonces, de nuevo, local storage, session storage, almacenan strings. Bien. Entonces yo tengo que convertir ese objeto en un string. Lo hago con un JSON Stringify. Y cuando lo quiero leer, bien, cuando quiero leer, lo tengo como string, no lo tengo como objeto, y yo lo necesito como objeto. Entonces hay otro método que se llama JSON.parse, que lo que hace es recibir un string, que en este caso sería local storage getItem de user. Cuando yo lo leo del local storage, lo leo como un string. Entonces el JSON parse, ¿qué hace? Recibe el string y lo transforma en un objeto. Bien, entonces acá puedo decir eso y que por default me setee un objeto vacío. No me gusta. ¿Por qué marco acá? Bueno, vamos a recargar. Vamos a salir. Vamos a ingresar. Vamos a dar ingresar de nuevo. Ahí está. Y voy a recargar a ver si se mantiene. Y ahí se mantuvo. Bien, entonces cuando nosotros queremos persistir objetos, arrays en un local storage o en un session storage, los tenemos que transformar en un string. Lo transformamos con un stringify. Y después para leerlo lo tenemos como un string. Tenemos que pasarlo a un objeto o un array que lo hacemos con un JSON parse. Bien, es la única salvedad que tienen que tener a la hora de usar el local o el session storage. ¿Se entiende? El user data del local storage, no sé si te referís a esto, es eso. No, de nada, Marcelo. El resto, chicos, dudas hasta acá. ¿Se puede encriptar lo de Session Storage?
Sí, no, en realidad no, porque si lo encriptás después no lo podés desencriptar. Tiene que ser un dato que no lo necesites desencriptado. No, tampoco es la idea que en el Session Storage o en el Local Storage se guarde información crítica. Bien, a ver. Acá estamos. Ah, sí, ya me acordé. Una cosita. Bien. Hay una cosita a tener en cuenta nomás. Bien, que cuando nosotros usamos el context lo podemos usar de esta manera, que es con el out context, bien, o se puede usar de otra manera en el caso del provider, ¿no? Perdón, del consumer, ¿bien? Del consumidor. Una manera es esta, con el use context, bien, que es de las más usadas. La otra es directamente en el JSX, nosotros podemos hacer un out, o sea, el nombre del contexto, punto consumer. Esto nos va a dar un tag de apertura y cierre, bien. Englobamos todo lo que queremos que quede dentro de ese consumer. Y esto, lo que nos devuelve este consumer al declararlo de esta manera, es una función, ¿bien? Que va a recibir como parámetro el context. Entonces, nos queda de esta forma. Vamos a verlo ahí primero. Ahí está. Bien, funcionalmente es lo mismo, o sea, acá nos va a funcionar exactamente igual todo. ¿Está? La diferencia está en que tengo directamente el tag en el JSX, que recibe como si fuese el contexto como parámetro de una función arrow, bien, y después lo uso dentro del JSX. Esta es una forma, y la otra forma es a través del useContext, que por ahí es el más limpio de hacer, que el equivalente sería el que nos quedó a nosotros acá en el componente producto. ¿Ven? Esto, ojo, me sirve siempre y cuando yo necesite el contexto solamente dentro del JSX, ¿no? Si en el caso del login yo el contexto necesito usarlo dentro de la lógica, no del JSX, ahí no tengo otra que usar el useContext. Bien. Pero bueno, en el caso del navbar, por ejemplo, podría optar por esta forma o podría optar por esta otra, que es a través del useContext, como nos quedó en el caso de producto. Maxi me había preguntado si no le querés pasar algo al local storage. ¿Se puede? El local storage lo manejan ustedes. O sea, ustedes guardan lo que quieran. eh, quieren guardar toda la información, guardan todo. Quieren guardar menos información, guardan menos información. O sea, es una pequeña base de datos. Bien, guardan lo que ustedes quieran guardar. No entiendo a qué te referís entonces. Por eso digo, sí, guardás lo que vos querés. Agarrás el objeto y armás otro objeto y guardás, en lugar de las 3 propiedades, guardás 2, le sacás la propiedad que no querés al objeto y la almacenás en el set item, o sea, haces lo que vos querés. Exacto, pertenece a conjuntos de APIs del navegador. Es nativo del navegador. Bien, a ver, vamos a ver un cachito acá en la terminal. Está perfecto. Vamos a hacer acá. Vamos a corregir los warnings. Bien, bueno, este lo voy a sacar, así les dejo uno y uno de ejemplo. Y creo que Pepe no le gusta tampoco, la vamos a mover a Pepe. Se entendió lo que queríamos explicar, así que chau Pepe. Bien. Bien. Entonces, vamos a ver una última cosita y vemos cómo compilar este código. Lo último es, a veces nos pasa a nosotros que tenemos distintos, a veces no siempre nos pasa que tenemos distintos entornos de trabajo. Bien, tenemos el entorno de desarrollo, el entorno de producción, bien, podemos tener distintos entornos. Entonces, para eso, lo que se puede hacer es crear distintas variables de entorno. Bien, nosotros podemos venir a Source, podemos crear un new file que lo vamos a llamar .emp.
y en este punto .env vamos a crear variables de entorno. En el caso de React, las variables de entorno tienen que empezar con la palabra React-app. ¿Bien? ¿Para qué? Para que lo reconozca React como una variable de entorno. Entonces imagínense, por dar un ejemplo, vamos a ir acá al archivito de Firebase, y nosotros decimos, bueno, este Firebase tiene una API key. ¿Bien? En realidad habría que hacerlo con todas estas configuraciones de Firebase. Entonces yo digo, bueno, seguramente el API key que yo tenga de Firebase en desarrollo sea distinto al de producción. Bien, entonces lo voy a meter en una variable de entorno. ¿Para qué se mete en una variable de entorno? Para poder después decir, bueno, si yo estoy levantando el entorno de desarrollo, levantalo con el API key de desarrollo, y si estoy levantando el productivo, levantalo con el de producción. Por lo general, las variables de entorno, los .env, están ignorados en los commit, en el repo de Git. Entonces, si yo subo algo a producción, como está ignorado eso, todo lo que esté en una variable de entorno no se pisa o no pisa las configuraciones de producción, sino que nosotros bajamos los repos o los subimos en el caso de ser productivo y creamos variables de entorno para ese repo de acuerdo al entorno que estemos trabajando, no sé, el entorno local, el development, staging, production, bien, creamos las variables de entorno y como están ignoradas, si yo después un push, un pull, lo que haga, no se pisan, bien. Entonces, si yo quiero configurar una variable de entorno en React, vengo, genero un .env, genero el nombre de la variable, por ejemplo, React App Firebase-API key. Le podemos poner el nombre que quieran, ¿eh? Yo le pongo ese, ¿ven? Acá guardo el valor de la API key. Y luego, en la parte del código que yo quiera, ¿bien? Lo que vamos a hacer, por ejemplo acá, en este Firebase JS, vamos a hacer acá un console log para que se vea, de cómo se accede a un valor de una variable de entorno. Se accede con process.env, punto, y el nombre de la variable. En este caso, el nombre de la variable que nosotros pusimos es React App Firebase API Key. Bien, entonces venimos acá y accedemos a esa variable. Vamos a cortar, a darle otra vez npm start. Bueno, no me tomó la variable. ¿Por qué no me tomó la variable? Ah, no, está raro. Me toman defined, pero accedió. Siento que me estoy olvidando de algo. Eh, eh, no, no, buscaba en Fire, por eso me extraña que me esté resolviendo los datos de Firebase sin tener cargado el API key. Por la duda está mandando acá. Ah, podía haber hecho un debugger. No, no, me estoy olvidando de algo yo. Ya se me parece que me estoy olvidando. Un segundito.
Perdón, tuve que cortar un cachito. Eh, bueno, pero en realidad está bien seteada. O la serie, bueno, a ver. Voy a revisar esto por las dudas. A veces le pifio yo. No, está bien. La variable está perfecto. Bueno, ahora lo reviso si no. Ah, puede ser. Espera. Vamos a hacer así. Que me está olvidando esto. No, no. Voy a poner algo que me olvidé instalar Dotem. Ah, no. Bueno, no importa. Ahora les comento igual. Lo dejo esto para verlo tranquilo. Algo me estoy olvidando yo, pero no me estoy dando cuenta. Así que lo voy a revisar tranqui y les comento. Esto vamos a sacarlo. Bien, mientras no tiene que ir entre comillas. No es nada de eso. No lo está tomando, me estoy olvidando de alguna configuración, evidentemente. Bien. Vamos a ver algo de Git. No, de Git no. Están los videos que estaban acá en el módulo 1. No hay nada dentro de los temarios de Git. Bien, bueno, esto ahora les comento cómo seguimos. Lo que quería mostrar era lo siguiente, que es el comando npm run build. Bien, que con ese comando lo que ustedes hacen es compilar la aplicación para poder subirla a producción. Bien, lo otro de las variables de entorno no se preocupen, lo vamos a ver, pero para avanzar ahora. Bueno, a ver, lo que va a hacer el npm run build es generar archivos que van a ser archivos JavaScript, HTML y CSS, que ustedes van a poder luego subirlo a un hosting, ¿bien? O sea, una aplicación React para subir a un hosting no es que ustedes van a subir lo que están programando. Lo que están programando es solamente, o el npm start, solamente para desarrollo. Una vez que terminan de desarrollar, corren el comando npm run build, y lo que hace ese comando npm run build es compilar o transpilar, ¿bien?, la aplicación. ¿Ven? Acá se genera una carpeta que es la carpeta build, ¿bien?, que la vamos a ver de esta manera. Y perdón, de esta manera. Y en esa carpeta son un conjunto de archivos, HTML, CSS y JavaScript, que son lo que ustedes van a poder subir al hosting. ¿Bien? ¿A qué hosting? A cualquiera. Como es una aplicación que está basada en HTML, CSS y JavaScript, no necesitan un hosting particular. Cualquier hosting de los más baratos, de los más gratuitos que sirvan páginas estáticas, les sirven para poder levantar una app React. ¿Bien? Por ejemplo, como para verlo ahora, vamos a hacer así. Pongo ahí carpeta sin título, voy a mover todo esto acá. Ahí está. Y voy a volver para atrás. Me voy a llevar todo esto a un htdocs. Acá está corriendo un servidor local, bien, que es un SAMP, para el que conozca de PHP, que básicamente es un Apache Server.
Entonces, yo moví esos archivos compilados a la raíz de este servidor de aplicaciones, ¿bien? Que es un Apache. Si yo starteo el Apache, y accedo ahora a localhost, accedo a la aplicación React. Bien, fíjense que no puse localhost 2.3000, acá iría el dominio de su sitio web. ¿Está? Lo que ustedes tienen que subir al hosting son los archivos que se generaron y que se guardaron dentro de la carpeta, perdón, build. ¿Bien? Dentro de esta carpeta, que no son los archivos con los que ustedes trabajan. Lo que hace React es generar una transpilación de todo eso. ¿Ven? Fíjense, empieza a generar, digamos, una transpiración de todo el código. Acá en static también van a ver JS, van a ver CSS, ¿ven? Todo código ofuscado, transpilado, que es el que termina corriendo el navegador. No sabría decirte, Marcelo. Entiendo que sí, porque en realidad es cualquier servidor estático, ¿bien? No tiene mucha... No necesitas nada en particular porque es como si hicieses una página web recontra básica. Bien, no tiene mucha tecnología lo que se termina generando. Así que sí, entiendo que te serviría, digamos, que no tendrías problema. Entonces voy a subir un cachito el código. ¿Se entiende, chicos? Acá les voy a subir una carpeta ejemplos de clase. Pueden probarlo con cualquier servidor gratuito si quieren, de subirlo. Bien, acá lo primero que voy a subir es la primera parte, parte 1. Parte 1 vendría a ser sin context, ¿bien? O sea, lo que vimos al principio, justamente con el manejo de estados, propiedades, todo eso, sin usar context, ¿bien? Y parte 2, que es lo que le subo ahora, vendría a ser con el uso de context, ¿bien? Context, parte 2. Ahí está. Listo, ahí ya tenemos los ejemplos de clase. Pregunta, si haces modificaciones sí o sí tenés que trabajar con Git o tenés que compilar cada modificación que hagas y subirla. No, o sea, podés correr cada modificación que haces, un np run build, te va a generar todo el código de nuevo y subís el código nuevo completo. Bien. O sea, toda la misma carpetita build la subís. Firebase permite también deployar en un host instalando un CLI. Sí, puede ser que en algunos hostings, si no tienen mucha seguridad o no tienen un SSL habilitado, por ejemplo, te rompa. Bien, lo que voy a ir haciendo es esto. Así ya no me olvido. Mientras van preguntando. Y ahí les comento cómo seguimos. React. Clase extra. Y va a ser el 22 a las 19. ¿No? 6:15. Bien, entonces, ¿cómo vamos a seguir? El martes que viene, que es martes 22, voy a estar dando una clase más. La idea de esa clase es despejar cualquier duda que por ahí haya quedado y demás. Básicamente ese es el objetivo de esa clase y por ahí ver algún temita, digamos, más acerca de algo de Bootstrap o algo por el estilo que lleguemos a ver en esa clase. Pero el objetivo principal es poder despejar alguna duda o algo que haya quedado, por ahí ver un poquito más de algún otro ejemplo de componentización, ¿bien? Eso lo vamos a estar viendo en la clase que viene a las 19. ¿Está? Eh, Respecto a la entrega módulo 3, recuerden, no me acuerdo bien, creo que la fecha ahora la habíamos movido para el 22, si no recuerdo mal.
Ah, no era para hoy. Listo. Entonces, recuerden, tienen hoy, si no tienen, al 22 la segunda fecha, tienen que entregar lo que tengan hecho para la entrega final. O sea, no importa si no avanzaron mucho. Bien, es una preentrega, no se desaprueba, pero tiene que estar la entrega hecha a través de la plataforma. ¿Tá? Lo que tengan hecho hoy hasta para la entrega final, lo suben en el TP módulo 3. Bien. Y el TP final, bien. Para el TP final, entonces, un home con listado de productos, que lo pueden sacar de Firebase, lo pueden traer de Mercado Libre, bien. Como dije antes, estos son campos de ejemplo, o de otra API si quieren. Estos son campos de ejemplo, no necesariamente tienen que estar estos campos, pero sí se tiene que ver un listado de productos en la home, una página de detalle, que es básicamente lo que nos había quedado acá, bien. Hago clic ver detalle y me muestra el detalle del producto. Un registro y un login, ¿bien? Que es registro y login con Firebase. Eso sí tienen que usar la autenticación de Firebase. Y como opcional, una página de checkout de compra donde se va a mostrar el detalle del producto a comprar, un botón comprar, bien, que puede mostrar un mensajito, no más que eso, no es que tienen que guardar en base de datos ni nada. Y es opcional, ¿bien? ¿Qué quiere decir que sea opcional? Que si lo entregan, digamos, incrementa la nota, llegan a la nota máxima, si no lo entregan no es que desaprueban el TP, lo aprueban por ahí con un poquito menos de nota. ¿Bien? Dudas y demás, igualmente, acuérdense que el foro queda habilitado hasta la última fecha de entrega, es decir, hasta el 29 de noviembre. Nosotros nos vamos a ver la semana que viene a las 19 horas, pero hasta el 29 de noviembre el foro de dudas queda abierto para que pregunten lo que necesiten, ya sea de cosas que pueden ir surgiendo, de dudas en general, o para la entrega final. En la entrega final no hace falta usar lo que vimos hoy, o sea, no hace falta usar context, no hace falta usar nada de eso. Si lo quieren usar, mejor, ¿bien? O sea, mejor para ustedes porque pueden practicar, pero no se enrosquen con eso, o sea, si se les complica o algo, no es obligatorio el uso de context y demás. Y la clase que viene explico también lo del, me quiero olvidar, lo que no funcionaba recién de las variables de entorno. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto de eso? ¿Puedo cambiar datos en el sitio web o debo seguir con lo que ya coloqué en la tercera entrega? No, si querés cambiarlo no hay problema, puedes hacerlo. La evaluación final es numérica, el tema de certificado, ¿cuándo se entregaría? La evaluación final es numérica, el certificado no es numérico. Y del 29, que es la última fecha de entrega, calculen una semana más, que es lo que me lleva a terminar las correcciones. Así que estimen principios de diciembre que salen los certificados. Bien, el aula queda abierta por 50 días más después del 29, así que si quieren bajar material y demás, descárguenlo porque pasados los 50 días se da de baja. ¿Cuándo empieza el curso que sigue? La verdad, no sé, ahí me fijo y te digo. Em, no, no hace falta usar Bootstrap, no, pueden, digamos, hacer algunos estilos ustedes si quieren y demás, pero no es obligatorio el uso de Bootstrap. Sí, estoy viendo en enero arranca el próximo curso que es el de Angular. El 9 de enero, por lo que veo. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Tema de entrega final, todos entienden lo que hay que hacer, cómo hay que encararlo y demás. Si no es una app de compras, pero que traiga datos de una app y su detalle, sí, no hay problema. Sí, sí, por ejemplo, si no están usando Pokémones, no van a hacer un checkout de compra, entonces hacen como una, no sé, inventan que compran Pokémones y les muestra ahí en una página final. Si recuerdan el registro y login, tienen que usar bien lo que vimos de Firebase, ¿bien? Context no hace falta si no quieren, pero Firebase sí.
Bueno, y recuerden entonces, cualquier duda, pregunten a través del foro. Bien, recuerden que el foro queda habilitado hasta el 29 de noviembre, que es la última fecha de entrega. Bien, hasta ese momento el foro está habilitado. Y está para que, obviamente, para pregunten. Bueno, la clase que viene repasamos el foro debate que no repasamos hoy. ¿Qué más? Nada más, creo que con eso estamos. Para la nota final se necesita completar el tema teórico de las preguntas de la plataforma. El tema teórico, no, necesitan tener completos los foros de debate. No sé si te referís a eso. Es eso, sí. Tienen que tener completos los foros de debate. Bien. Bueno, chicos, los dejo que tengan una buena semana y nos vemos entonces el martes que viene a las 22. Bien, por favor vayan preguntando si se traban con algo, sobre todo de esto último que vimos, como para aprovechar también la clase que viene y si queda alguna duda de context, que seguramente al aplicarlo surjan, podemos aprovechar la próxima clase. Buena semana para todos y nos vemos, buen fin de largo también, y nos vemos el martes que viene a las 19. Saludos.